reflexión y sagrado para el país. Profe, ¿qué hiciste? Sí, ya. Niemeyer exploró la versatilidad del concreto armado, el material que le permitió hacer realidad sus fantasías onduladas y alejarse de la estricta línea recta hecha por el hombre. Estos no son los planos originales del arquitecto, pero después de tanto buscar, los encontramos en internet y los quisimos hoy compartir con ustedes. El diseño estructural se reduce a los 21 hiperboloides de 41 metros de altura a 16 pilares de 30 metros distribuidos en una circunferencia de 60 metros. La estructura está enterrada a 28 metros y las necesidades. La idea del arquitecto era lograr que la catedral no necesitara ni imágenes ni cruz, porque la idea era que el edificio hablara por sí mismo y así poder traducir la idea religiosa. La capital necesitaba una construcción que reflejara no solo un impacto en el momento, sino en la historia para la humanidad. Las construcciones que se encuentran a su entorno son el Ministerio del Medio Ambiente, el Museo Nacional de la República, la Curia Metropolitana de Brasilia y la Arquidiócesis de Brasilia. Oscar Niemeyer tenía una filosofía y era que entre más difíciles fueran sus obras, la gente las iba a mirar con mayor sorpresa, porque estarían viendo algo nuevo. La catedral tenía un propósito y era no necesitar imágenes simbólicas para dar un mensaje. Y es que no importa de qué religión seas o de qué parte del mundo seas, porque esta construcción es tan maravillosa que simplemente es sagrada. Por último y no menos importante, quiero hacerles unas preguntas, no para mí, no para el profesor, no para nuestro grupo, sino para cada uno de ustedes. ¿Es el ser humano capaz de ver a Dios? ¿Son necesarias las imágenes alusivas a Dios para saber que se trata de Él? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Realmente existe el cielo? ¿Necesitamos un lugar sagrado para orar? ¿Existe Dios? Gracias. Al equipo número 4, que le formule una pregunta de algo en particular de su intervención. Adelante, equipo número 4. Equipo número 4. ¿Dónde está? Claro, sí, señor. Al equipo en general. ¿Quieren saber cómo supe el área? Las preguntas que acabo de hacer, ¿por qué no las respondí? Porque, bueno, mejor, le voy a contestar la pregunta con una pregunta. ¿Usted sabe qué es la filosofía? ¿Ni idea? No hay problema. La filosofía básicamente es el arte de pensar. Y si yo vengo acá y les digo, la filosofía que tiene esta catedral es esta, estaría dejando en el olvido lo que piensan las otras personas, lo que piensan cada uno de ustedes. Por eso lo que hicimos fue plasmar unas preguntas que estuvieran relacionadas al contexto de la catedral.
Son personales. Bien. ¿Listo? Bien. Rápidamente, antes de pasar al equipo número 4, solo una observación para el equipo número 1 en general. En cuanto a la presentación, yo de pronto, por lo menos yo que estaba aquí, podía ver de pronto en el caso a Laura, que tenía el material de apoyo en su computador, pero la parte escrita la tenía aquí y tenía por ejemplo y videos. ¿Listo? Si yo de pronto le envío esta información a la profesora Luisa para que me ayude a revisarla y evaluar, ella va a decir, están muy bonitas las imágenes, pero no veo nada más. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, yo en este aspecto les diría que para la siguiente exposición que les toque realizar, siempre apoyen en lo que vayan a proyectar, imágenes con gráficos, imágenes con de pronto escrito, con apuntes que ustedes tengan, etcétera, etcétera. ¿Listo? No. Les dije que no abusaran del texto, que era muy distinto. Es que ni siquiera teníamos texto, no teníamos que estar abusando. No, ayer tenía, pero hoy no teníamos nada. O sea, tampoco vamos a los extremos. ¿Listo? Bien, seguimos equipo número 4, por favor. Equipo número 4, por favor. Equipo número 4, está corriendo el tiempo. Equipo número 4. ¿Dónde tiene su presentación? Equipo número 4. ¿Dónde está la presentación? Claro, sí, señor. ¿Listo? Adelante que va corriendo el tiempo. Para todos los equipos, en la sesión número 19, en la sesión de hoy, hay una casilla que dice entrega de la presentación de la actividad evaluada número 3. ¿Listo? La presentación que utilizaron acá, por favor la cargamos ahí. Mañana, a primera hora, la vuelvo a revisar y termino de calificar. ¿Vale? La cargan todos. Una sola persona por equipo. ¿Listo? Adelante que va corriendo el tiempo. Nos quedan 5 minutos 30, ¿qué? Adelante, que quedan 5 minutos nomás. ¿Listo? Silencio, por favor. Compañeros, buenas noches. Estoy representando el grupo 4. Soy muy bueno para esto, pero bueno. Nos tocó el arquitecto Norman Robert Foster. En la actualidad él vive, 86 años, algo viejito, pero vive. Él nació en Manchester, Reino Unido. Ha sido condecorado varias veces. Tiene el título de Sir Norman Foster, el título de varón, y también ha sido muy influencer o ha sido muy influenciador en el tema ahorita actual
por las tendencias de su forma de arquitectura. ¿Sí? Bueno, él le llama mucho la atención el tema de una arquitectura renovable, ecológica, actual, y en los proyectos de él le gusta tener como muy buenas bases en lo económico, o sea, él no escatima costos, él se faja en el tema de presupuestos, entonces es uno de los arquitectos que les gusta tener buen presupuesto para sus obras. 5 hijos, 2 matrimonios. Él, sí, es uno de los arquitectos muy conocidos, pues obviamente por sus propias obras. Y pues una de las obras que nos tocó a nosotros fue el 30 ST Mariax, más conocida como el Pepinillo, y les voy a explicar de qué se trata esta obra. Como bien lo saben o lo han visto, el Pepinillo, esto no traza, esto no traza. El Pepinillo tiene una forma que fue tuvo mucha controversia por obviamente su forma. Fue motivo de burla, no lo veían como algo que hubiera sido un boom dentro de la arquitectura del Reino Unido. Fue un hazmerreír cuando arrancó la obra, pero al ver su sistema infraestructural que generalizó Norman Foster, fue que sí utilizaron una guía para que quedara paralelamente, pero dentro de su fachada tenemos un vidrio y internamente hay otro vidrio, ¿sí? Usó más de 24.000 metros cuadrados de cristal y 5.500 metros de vidrio triangular. Estos triangulares lo que hacían era que automáticamente se plegaban para que entrara ese flujo de aire y hubiera un flujo, como lo acabo de decir, de aire, para que todo el tema del sistema de aire mantuviera el edificio cómodo, el sistema de aire acondicionado. Una de las grandes cosas de esta obra fue que economizó el 50% de energía en base a otro edificio similar, ¿sí? Ocupando esta obra dentro de la zona, el tercer lugar del edificio más alto, el 9º lugar en el Reino Unido del más alto. Un dato, Norman Foster también tiene otro proyecto dentro del Reino Unido que ocupa el primer puesto del edificio más alto en el Reino Unido, que ahorita me olvidó el nombre de ese edificio, ¿sí? Señor. Para sintetizar, bueno, el proyecto de él fue energía renovable, tanto solar como energía de aire, ¿sí? El tema de su base fueron fundidos 365 pilotes y plasmaron la primera placa. Sobre esta placa empezaron a mandar la estructura, ¿sí? Hay un dato que entre placa y placa cada vez va girando 5 grados y eso hace que se vea la forma así como aerodinámica. La otra, vemos que el edificio es como curvo, pero todos los cristales son planos, solamente hay uno curvo, que es el de la cúpula. Y en la cúpula tenemos un restaurante con una visión de 360 grados para las personas que lo visiten. Pueden visualizar todo el tema de la zona y tenemos 49 metros cuadrados, 49.000 metros cuadrados en esta área, 56 metros cuadrados en esta área y 26 metros cuadrados en esta área. Eso es lo que hace su forma cónica. ¿Sí? ¿Preguntas? No, ya está ahí. ¿Listo? ¿Sí? Bien. Compañeros del equipo 5, una persona del equipo 5, por favor, que le gustaría plantear una pregunta para nosotros. 40. 41 para ser exacto. Señora.
¿Tiempo? ¿Con qué fin? Bueno, necesidades en sí, no hubo ninguna necesidad. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando en el año de no sé, no me acuerdo, en esta área, un grupo que se llama IRAC, no el de Marvel, sino IRAC, bombardeó esta zona, ¿sí? Aquí había como un Capitolio. Entonces contrataron a la compañía de Norman Foster para que la reconstruyera. Vieron que no había nada que salvar. Entonces él propuso un proyecto que no se lo avalaron porque era demasiado ostentoso. Entonces volvió a presentar otro proyecto, presentó el pepinillo, le dijeron listo, arranquemos con este. Como les digo, al comienzo veían que era una obra que no iba a tener como el impacto que esperaban, pero los que les dieron duro a esta construcción fueron más los periodistas, porque los periodistas hablaban muy mal del pepinillo por su obra, porque no era una tendencia, como yo le dijera, que no era visual ante el Reino Unido, era algo futurista, algo impactante, entonces eso como que chocó mucho con esas creencias. ¿Tienen otra pregunta? Rápidamente, 5 segundos. Sí, por estar en el centro, en el centro de Londres, esta parte se mueve mucho el tema económico, ¿sí? Entonces, está enfocado mucho en el tema de oficinas, ¿sí? Y pues obviamente presta otros servicios como restaurante, como salas de ¿qué? Salas de estar, muchísimas cosas presta. No, obviamente primero antes de hacer un edificio, ¿y para qué sirve? Obviamente tienes que tú pasar un proyecto y decir va a servir para esto, ¿sí? Y pues si fuera una necesidad como tal, es como decir necesitamos un hospital porque no hay un hospital, pero si está en el centro de la ciudad donde se mueve la economía, ya hay otros edificios con oficinas. Pero entonces dijeron, reconstruyamos esta obra, pero dijeron, no la reconstruyamos, pásenos otro proyecto que de pronto nos va a servir de oficinas. ¿Listo? Equipo número 4. Observaciones que de pronto puedo hacer yo al compañero del equipo número 4, al líder del tiempo. La idea era arrancar de una vez sin tener que, vamos a buscar la carpeta de las descargas, vamos a abrir la presentación, presten un marcador, profe, todas esas cosas tuvimos que haberlas planificado con anterioridad porque eso consume tiempo. Yo sentí que les quedaron muchas cosas pendientes por explicar de su estética, mencionaron algo del vídeo, etc. ¿Listo? Por favor, el resto de los compañeros aprendamos de los dos primeros ejemplos que tenemos ahorita para que no caigamos en lo mismo, ¿vale? Arrancamos con el equipo número 5. ¿En dónde? Estoy mirándola acá, profe. Arranca el tiempo del equipo número 5. Mira. Ya la he visto. Sí, está bien. ¿Ah? Sí, yo sé, todo bien, tranquilo. Es que está en la última, profe. A ver si la podemos mover. Abajo. No. Está acá, creo que no tienes que subir. Luego la vuelta acá. Ok. Ahora sí, ya. Buenas noches, compañeros. Yo vengo en representación del grupo número 5. Precisamente pues la obra arquitectónica, bueno, el arquitecto que vamos a presentar precisamente es Zaha Hadid, y pues la obra arquitectónica que vamos a presentar es el Galaxy Soho. Bueno, Zaha Hadid precisamente nació el 31 de octubre de 1950, fallece precisamente el 31 de marzo del 2016 por un infarto al miocardio. Ella precisamente pues no solamente es arquitecta, sino también es diseñadora y pues ella tiene doble nacionalidad, es en este caso iraquí
y sajona, es decir, en este caso inglesa, porque pues es de familia iraquí, pero pues nació en Inglaterra. El reconocimiento, bueno, ya tiene varios premios, pero el reconocimiento y el premio más resaltante de ella es el premio Pritzker de arquitectura, ¿sí? Que pues esto se lo ganó en el año 1983. Bueno, digamos, la arquitectura que vamos a presentar está ubicada en Pekín, China. Fue precisamente, bueno, presentada en el 2012, ¿sí? Tiene una altura de 67 metros, tiene 336.857 metros cuadrados, ¿sí? de espacio, tiene 18 pisos y el promotor pues es la empresa Soho China, la misma nombre, Galaxy Soho, y pues el uso precisamente de este edificio es de centros comerciales, de oficinas, de bares, restaurantes y cafés. La función técnica de la estructura pues, se compone precisamente de 5 volúmenes fluidos y continuos, los cuales se utilizan como pues, los centros empresariales, como las oficinas, los bares, los cafés y demás. La función técnica precisamente pues, tiene 4 torres. Carajo, me moví aquí. Ya, tranquilo. Dale like que se va. Listo, ok. Pero tiene una función técnica de 4 torres, 18 pisos y pues 3 pisos que son los principales, son comerciales, son precisamente para el comercio y demás. Ahora porque miércoles no está. Ahora sí. ¿Cómo que me pasé? No, bien. Bueno, precisamente pues está inspirada en la arquitectura tradicional china, ¿sí? Generalmente pues la arquitectura china es muy lineal, ¿sí? La mayoría de edificaciones de ellos son lineales y por esa misma razón pues en cierta parte es curvo, es un proyecto curvo y cilíndrico y demás, pero pues, si se dan cuenta es todo lineal. ¿Sí? Está adaptada precisamente pues a la idea futurista del siglo XXI. Es un proyecto que promueve precisamente el medio de transporte, las vías, la comunicación entre la misma ciudad, que eso digamos es una de las funcionalidades principales sociales y pues nada, el consumo, la reducción de consumo de agua un 20%. La iluminación, como también así a lo que es Norman Foster, ella precisamente es pura energía renovable. Precisamente lo que es el RIBA, que bueno, es el Royal Institute of British Architects, no sé cómo pronunciarlo, argumenta que precisamente pues a la construcción de este edificio, por lo grande que era, pues destruyó cierta parte de las edificaciones de alrededor y de arquitecturas tradicionales de la ciudad de Pekín. También tiene, pues, aparte del consumo de agua, también tiene para la reducción de, bueno, pues lo que es el consumo del aire interno. Bueno, lo que les decía, la necesidad, facilitar pues, el acceso de comunicación de las vías de la ciudad, de ciudades entre otras, y pues descongestionar precisamente la ciudad, por esa misma razón, pues sus diseños de largos pasillos y bueno, las 4 torres que precisamente son cilíndricas, curvas. Bueno, precisamente pues esta arquitectura, precisamente bueno, los edificios que vinieron después de ella, no solamente Zaha, sino que bueno, la arquitectura en ese momento en Pekín se empezó a rediseñar precisamente a base, digamos, de esa arquitectura tradicional china, ¿sí? Precisamente desde el 2008, desde los Juegos Olímpicos. Empezó precisamente a hacerse una renovación y pues gran parte de edificaciones ahorita en Pekín son muy similares al de Zaha, porque pues todavía conserva esa arquitectura tradicional china. Bueno, la estética precisamente, pues yo lo que les decía, está compuesta de 5 volúmenes. ¿Cuáles son los volúmenes? Los volúmenes son estos, y precisamente eso es lo que genera las curvaturas de la planta, ¿sí? Bueno, del edificio. Las 4 torres, como las pueden mirar acá,
los pasillos, justamente los parques que tiene pues, la estructura arquitectónica. Bueno, es construida en hormigón, precisamente con paneles de aluminio, cristal. Eso es lo que está compuesta esa arquitectura. Bueno, el interior del edificio, precisamente, bueno, el interior del edificio precisamente, pues, conserva también esa parte arquitectónica china, que dentro de los jardines crea, crea precisamente mundos internos dentro de los jardines que tiene la arquitectura. Se me está perdiendo el hilo. Ya, pero ya va a terminar. ¿Listo? Ya, bien. Bueno, las referencias. Muy bien. Ya, un segundito. Equipo, por favor, número 2, que le formule una pregunta a nuestro equipo expositor. El equipo número 2, por favor. Sí. Equipo número 2, por favor. Realizar una pregunta a nuestros compañeros. El tiempo. Y construir. Hagamos un poquito de silencio, por favor, para escuchar la respuesta. Compañeros. Ya, no hay más preguntas. ¿Listos? Bien. ¿Alguna observación rápida? Siempre, por favor, manejemos bien el tiempo. ¿Listo? Para que de pronto yo no vaya a llegar al final y diga tiempo, tiempo, la campanita, tiempo. Profe, me falta una diapositiva. ¿Listo? Por favor. Adelante. Equipo número 2 comienza su exposición. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Díaz, representante del grupo número 2. Nos correspondió el maestro de la arquitectura moderna, Le Corbusier, con una obra que nos entrega en Francia. El nombre que pertenece realmente a Le Corbusier es Charles Edward Janet Gris, arquitecto franco-suizo, uno de los fundadores de la arquitectura moderna. Nació el 6 de octubre de 1887. Estudió en Suiza. Uno de sus estudios iniciales fue el arte del grabado y el cincelado, el cual se compone de darle una figura al metal por medio del cincel y un martillo. ¿Listo? De ahí en adelante, en 1922, se asoció con el ingeniero Pierre Jonner, su primo, y de ahí adoptó el seudónimo de Le Corbusier, el cual viene de su apellido de la bisabuela, que es como el significado del cuervo. La obra que nosotros escogimos de Le Corbusier es esta capilla, ¿sí? Es una iglesia que se llama Notre Dame du Rochon. Aquí encontramos unas fotografías de la capilla, donde podemos ver que el arquitecto jugó con el tema de las formas, figuras geométricas muy precisas, pero también dándole una connotación con el tema de las texturas, ¿sí? Al interior vemos cómo el arquitecto juega con la parte de la luz natural, encontrando ese concepto de capilla, encontrando, digamos, como el tema de la paz, ¿sí?
en esquemas o diagramas, en el interior parece una cueva, ¿sí? Y al interior él quiso entregar como una respuesta moderna sin dejar atrás la base que tenía de la época medieval, ya que esta obra está como diseñada dentro de un concepto de la capilla en el máximo esplendor, dentro de un bosque, ¿sí? Por eso se encuentra en la parte alta de una montaña, ¿sí? De eso es donde radica el concepto que le entrega de un faro blanco, ¿sí? Para el tema de el santuario. Los planos arquitectónicos de Le Corbusier de diseñar la estructura tuvo en cuenta un aspecto, siendo así considerada una escultura que muestra los avances tecnológicos, dando a conocer un aspecto aerodinámico, evidenciando en el techo que se está apoyando en columnas incrustadas en los muros. Los muros son muy anchos, ¿sí? Y dentro de ellos, para que las columnas no estén a la vista, entonces ellos están en el mismo muro. Pues aquí habla sobre lo que estábamos diciendo. El tema de las texturas al exterior, utilizaron un estuco, el cual tiene una rugosidad, entonces no es totalmente liso, sino es... no, lo describen más bien como que se resalta, como en relieve, sí. Bueno, las necesidades reemplazar la iglesia existente, ya que fue destruida a causa de la Segunda Guerra Mundial. Busca continuar con la tradición católica en Ronchamp. Crear un proyecto moderno para que sus visitantes logren apreciar la obra como si fuera una escultura. Logra que el visitante tenga una recepción distinta del edificio desde cualquier ángulo que lo vea. Filosofía y concepto. Ya lo hemos hablado, el faro blanco. Pero entonces, otro concepto que se pueden encontrar en esta obra es que la integración de la naturaleza, por lo que se encuentra en la parte alta de la colina y alrededor sus árboles y el cielo, pues es lo que quiso entregar Le Corbusier en cómo glorificar a la Virgen María en la capilla. El impacto social, en respuesta al impacto social que se ha tenido en la obra, es como la historia que tiene, ya que ha estado en pie gracias a las personas que le rodean, ¿sí? Ha estado en lucha, en las guerras, en un incendio. Entonces, ese es el impacto social que ha tenido. Lo que hablamos de características del entorno, como se pueden dar cuenta, toda la vegetación alrededor. La estética, los doces fundamentales de la arquitectura son la nobleza, la pureza, la percepción intelectual, la belleza plástica y la eterna cualidad de la percepción, los cuales se ve reflejado estética en la obra de arte y arquitectónica expuesta. Los elementos que encontramos que hacen bastante representación en la obra es la proporción, el color, la textura y la luz, de los cuales habíamos hablado anteriormente. Y la opinión que encontramos es combina la belleza, la bella ubicación en lo alto de una boscosa colina con la genialidad de la arquitectura y una marcada espiritualidad conseguida a través del ascético juego de luces, penumbra y volúmenes. Del hormigón empleado para la construcción de esta obra maestra de Le Corbusier, una maravilla. Gracias. ¿Qué pregunta le quisiéramos realizar a No. que estamos exponiendo? Nos tenemos dos. Sí, cierto. Entonces, el equipo número 3, por favor. El equipo número 3, adelante. Escuchemos con atención. La construcción de, permítame un segundo. No, es que lo que pasa es que tiene una historia bastante interesante porque Le Corbusier no fue quien la construyó, ¿sí? Ha tenido una transición desde varias épocas, pasando la última persona que tuvo, digamos que, intercepción sobre la capilla fue Le Corbusier, que ya fue como quedó, ¿sí? Pero ella viene desde...
Entre 1950 y 1955. ¿Sí? Que fue la que... Sí, sí, porque o sea, como les comentaba, fue bastante el tema de las personas que le habitaban al lado, entonces la venían como un símbolo para ellos, entonces nunca permitieron, incluso hay un capítulo de la historia que habla sobre que los feligreses reunieron cierto, bueno, dinero, no sé, me imagino, y ellos compraron la capilla para que quedara como patrimonio de ellos, de la población. Que es el número 3. Solo hago una pequeña observación, más que todo en la parte de las diapositivas. Por ejemplo, llegaba a ver que algunas tenían pura imagen y no tenían texto, y había otras que por el contrario tenían puro texto y no tenía imagen. Intentemos siempre equilibrar la información. Recordemos que la idea es no mantener lo que intentamos es siempre que el espectador que somos nosotros pueda vincular gráfico a la imagen con algunas ideas o textos que puedan estar a un lado. ¿Listo? No es que estaba mal, pero podríamos mejorar para la siguiente. ¿Bien? Adelante, por favor. 1902. ¿Sí, está bien? No, yo lo leí ahorita. Ay, yo tenía ese dato acá. Ese dato de ese man que preguntó. Hola muchachos. Adelante, ahora sí. ¿Ahí sí estoy? No sé, pasa. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, habla. Eso es. Ah, ok, listo. Hola, buenas noches. A nuestro grupo le correspondió la obra de el arquitecto Van Roo. Si tienen el archivo, que lo puedan enviar rápidamente al chat de acá del Zoom para descargarlo, a ver si lo podemos hacer. No, es que se descarga con errores. Cuando le damos a abrir, enseguida hay un error en el proceso de descarga. Sí, o si tienen el PDF, mostramos el PDF, no pasa nada. Sí, adelante rápidamente porque el tiempo va corriendo. Ok, compañeros. Si quieres, ve hablando, no te preocupes. Ok, a nosotros nos correspondió hablar sobre la obra de Mies van der Rohe, que es el pabellón de Alemania en Barcelona. Compañeros, cuando ustedes vayan avanzando en su carrera, o los que ya son constructores, se han dado cuenta que la mayoría de edificios nuevos tienen o un apoyo en el centro, que muchos le dicen el punto fijo, ¿sí? o una serie de columnas como apoyos. Y basados en esas columnas se generan los pisos, ¿sí? Y en ningún momento, si ustedes se han dado cuenta,
en un edificio que queda nuevo, creo que es en la 26 con Caracas, no hay elementos portantes o estructurales en ninguna parte. La mayoría son cristales o elementos o divisiones en drywall, ¿correcto? Sucede así, digamos, en este tipo de construcciones o donde se genera el punto fijo, en donde la mayor parte del peso o el soporte de la estructura está colocado en lo que usualmente se conoce el punto fijo, ¿correcto? O que hace sus vejes de columna. Muy bien, el señor Van der Rohe, en su época, digamos, fue elegido por Alemania para representar todo lo que significaba la Alemania de ese momento. Estamos hablando de 1928, cuando Alemania pues salía de su primera guerra mundial. Entonces ellos querían ante el mundo, después de la guerra, dar una imagen diferente a ser un país transgresor y de guerra. Entonces, para ello se dio la oportunidad de la Feria Exposición de Barcelona en 1928, y la vieron como la ventana única, pues, para que ellos pudieran expresar lo que querían que el mundo viera respecto a ellos. Así, Alemania dispuso que el señor Van der Rohe hiciera una obra en dicha feria, exposición, que representara los valores de democracia, de progresismo, de libertad y de pacificidad. Y para ello, ellos, el arquitecto Van der Rohe, pero también la arquitecta Lili Raich, idearon entonces un espacio que correspondía a una escuela que ellos estaban creando, que era el modernismo. Ellos venían, o en general el mundo venía de una arquitectura clásica, de una arquitectura imperialista, en donde todo era muy complejo, muy espeso, ¿sí? Y ellos propusieron la simplicidad, la funcionalidad, la estética, pero dentro de lo simple, dentro de lo funcional. Este espacio, que se llama el Pabellón de Alemania en Roma, tiene unas características bastante sencillas de explicar. Es un espacio, ¿sí? Es un espacio que está hecho en tres volúmenes. Uno, el primero es la parte estructural, donde se hace la visita. El otro es un espejo de agua y el otro es un patio. Tanto la entrada es un espejo de agua, y aquí es donde se realizan, digamos, se pensaba realizar pues toda la actividad comercial de dicho evento. La parte trasera también es un espejo de agua formado por unas piedrecillas muy de río y un espejo bastante delgado con una escultura de una mujer, se llama la Aurora, que tiene esta posición, ¿sí? Entonces, digamos, eso hace que quien visite este espacio se sensibilice, porque dice, wow, esto es muy bonito, porque no es una estatua que semeja algo quieto, sino una reacción ante los rayos del sol. Entonces, cuando amanece o cuando le proyecta el sol, ella se está tapando los ojos y pues parece muy hiperrealista. Muy bien. ¿Cómo está conformado bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué dije lo de las estructuras actualmente, cómo están realizadas los edificios? Porque es que todo esto, estas estructuras partieron es de lo que creó Van der Rohe y Lili Raich. Y es, miren, el espacio realmente no tiene muros. O sea, todo es libertad, todo es visión.
sea, se puede mirar desde cualquier punto de vista. Y los elementos que se piensa que son decorativos, porque pues obviamente igual tenían que mostrar el poder y la autenticidad, está basado es en muros en mármol, ¿sí? Pero esos muros en mármol no son portantes, o sea, no soportan absolutamente nada del techo. Lo único que soporta el techo son unas columnetas. Entonces, digamos, ese es el... ¿Qué? Ah, listo. Entonces, digamos, esa es la característica de la obra de Van der Rohe. Es eso. Listo. Pedimos por favor al equipo número 6 que nos ayude con una pregunta para nuestro compañero. Ok, la función social, ¿sí? La función social tiene específicamente, primero que es un movimiento moderno, ¿sí? Segundo que esto genera una nueva forma de pensar, ¿sí? Estamos saliendo de lo que te decía, de un movimiento muy clásico hacia lo nuevo, hacia la concepción de la funcionalidad, que lo menos es más, que no tenemos que nosotros tener sobrecostos o cosas muy pomposas para lograr algo que funcione. Por allá van a comentar algo rápidamente. 10 segundos. Adelante, compañeros, arranca su tiempo. Muchachos, ¿cómo van? A mí me tocó el arquitecto Richard Meyer, arquitecto que nace en 1934, es de origen estadounidense, en Nueva Jersey. Hacia 1957 se gradúa como arquitecto y hace un viaje a Europa, en donde tiene el gusto de aprender de Le Corbusier y aprender un poco de su arquitectura. Para mediados de 1960 se devuelve a Estados Unidos, comienza en un despacho arquitectónico como trabajador, como arquitecto normal, y para 1963 decide emprender con su línea de estilo arquitectónico que tiene tan marcada. Aproximadamente, digamos, o sea, algo que volvió como muy distintivo y marcó mucho como su estilo arquitectónico fue más que todo los colores, el color blanco, el aluminio y el cristal y el vidrio en todas sus edificaciones. Hacia 1987 tiene un premio de reconocimiento, el premio Brisket, en el cual pues él da un discurso en el cual pues resalta mucho la frase que la blancura del blanco no es simplemente blanco, casi siempre se traslada por la acción de la luz y todo lo que cambia con el cielo, nubes, sol y luna. Entonces prácticamente es como el concepto técnico de su esencia. Ya para terminar aquí, comenzar ahí de pronto con nuestra infraestructura. Un movimiento que fue impulsado por 4 arquitectos en Estados Unidos. Entonces, sin más preámbulos, les presentamos el MACBA. Entonces, bueno, prácticamente fue una estructura que tuvo una duración de 5 años, comienza en 1990, termina en 1995. Esto es desde los planos y desde su diseño. Es una superficie que tiene 14.300 metros, tiene un área de 20 por 35 metros. Los materiales que se utilizaron fue el hormigón, aluminio, vidrio y cristal, que pues es lo que marca el arquitecto Meyer. La función, pues como lo vemos, es el Museo Arquitectónico de Arte Contemporánea de Barcelona, España.
en el cual pues se resalta más que todo pues escultores, científicos y pues obras de arte en general. La necesidad pues prácticamente fue construir un lugar en donde pues se pudiera brindar espacio para este arte. Entonces aquí digamos algo que nos pareció pues chévere resaltar es que pues es una plataforma de 3 pisos la cual tiene 7 estructuras que son prácticamente sus puntos de carga y los que sobresaltan y mantienen el peso de toda la edificación. Estéticamente, prácticamente, digamos, una de las funciones que tenía el arquitecto Meyer y, digamos, uno de los conceptos que maneja en todas sus obras de arte es hacer que la arquitectura sea algo más que arquitectura y sea un movimiento en el que los transeúntes o prácticamente todas las personas que transiten por allí puedan interactuar, ¿sí? Entonces, pues el concepto de esta arquitectura fue que por fuera tuviera una interacción con la ciudad y pues en vista de que Barcelona es como una de las ciudades que ha sido planeada desde su inicio, se mezclara con su entorno y pues internamente que fuera un lugar que interactuara con sus habitantes. No sé si de pronto si pudiésemos profundizar un poquito más en esa parte estética de la edificación o como distintivo que tiene el arquitecto. Si lo que vi que de pronto pasaron después la lámina, Bueno, digamos, estéticamente, como una sociedad que se maneja público, pues se digamos, varias figuras contemporáneas, ¿no? Y la realmente que fuera un inicio pues, de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, prácticamente esto y pues toda la estructura interna que por ejemplo se pudo haber iniciado, pues espacios altos y alturas de 4 metros en adelante. el equipo, por favor, el número 7, que por favor nos ayude con una pregunta para nuestro compañero. Con número 7. ¿Cuántos pisos tenía la edificación? 3 con una terraza. Cada uno de 4 metros. Sí, ¿Algo más? Se prepara el equipo número 7, por favor. Bien. Observaciones que de pronto quisiésemos comentar acá. Buscar siempre que cuando estemos hablando de algún tópico en particular, que lo que estemos hablando esté asociado con lo que estamos viendo. ¿Listo? Que haya siempre esa coordinación entre lo que hablamos y lo que estamos observando, no solamente nosotros, sino lo que estamos también por Zoom. ¿Tienen forma de pronto de enviarla tipo PDF o algo así? Me parece que lo de PowerPoint como que... Ya miramos. O la envían rápidamente en una persona y la comparten. Exactamente. Para que me comparta datos. Me comparta datos. Dale, se llama iPhone. Se llama iPhone. Bueno, si quieres, profe, yo voy viendo la introducción del arquitecto mientras...
convertir a PDF y enviar. Sí, ya se está encargando de eso, pero mientras... Mientras más, porque este es el archivo PDF, mayor problema para Ya, adelante, por favor. conéctate. Bueno, mientras... Apenas la envíen, me comenten para descargar. Sí, si quieres voy a... Adelante, tranquilo. Bueno, buenas noches. El arquitecto que nosotros tomamos como referente es Frank Lloyd Wright. Ya mucho lo hemos tocado varias veces en la clase por su obra icónica que es La Casa de la Cascada, pero nosotros, bueno, no tomamos esa obra, tomamos otra obra. Pero para darle alguna introducción sobre ese arquitecto, yo creo que para mí en lo personal es mi arquitecto favorito y el más grande arquitecto que ha dado el siglo XX, del siglo XX hasta ahora. Según los críticos y los teóricos, los dos más grandes arquitectos del siglo pasado y este que va corriendo han sido Le Corbusier y Frank Lloyd Wright. En lo personal me parece que Frank Lloyd Wright es el mejor, ya que él fue mucho más técnico, fue mucho más, aplicó mucho más la técnica. Le Corbusier fue un poco más académico, no tiene tantas obras. Frank Lloyd Wright tiene más de 500 obras, la mayoría son patrimonios, ya sean frente a la UNESCO, frente al Estado o frente a la nación. Un poquito de introducción en la historia. Frank Lloyd Wright nace aproximadamente en 1862, siglo XIX. ¿Qué pasa? Que ese es el propio ejemplo de cómo alguien que ha vivido tanto en la sombra puede llegar a ser el mejor arquitecto. En Chicago pasa un suceso a finales del siglo XIX, que la ciudad de Chicago se incendia. Al incendiarse la ciudad de Chicago es cuando nace la popular Escuela de Chicago. Me imagino que con el tiempo en la carrera lo iremos a ver. Y la Escuela de Chicago es un estereotipo de ciudad, de urbanismo que se da, que convierte las ciudades ya no crecen hacia arriba, sino que crecen hacia arriba y empiezan a nacer los rascacielos. Entonces, los dos más grandes referentes de esa escuela que tenemos en Estados Unidos son Nueva York y Chicago. ¿Y qué pasa? Que Frank Lloyd Wright, cuando se graduó de arquitecto, él migra a Chicago, como es la cuna de la arquitectura en ese momento, la arquitectura moderna en ese momento. Él migra a Chicago buscando trabajo y entra a trabajar al estudio de Lloyd Sullivan, que es el más grande arquitecto de esa escuela. ¿Y qué pasa? Que él vive relegado, trabaja de delineante, de dibujante en esa escuela. Total que trabaja 5 años hasta que decide independizarse, pero como ya por decir, ya todos los arquitectos estaban consolidados en el tema de edificaciones verticales, él decide irse por un poco más por el tema de edificaciones de vivienda. Y el man hace más de 400 viviendas alrededor de Estados Unidos, que como les dije, ya todas hoy son patrimonio frente a la UNESCO, frente a la nación. Vamos un momentico. Bueno, aquí tenemos varias imágenes de la vivienda. Bueno, actualmente le llaman la vivienda Norman Lloyd, pero de igual manera él nunca le puso nombre a sus construcciones. Simplemente como eran viviendas, le daban el nombre del apellido de la persona que la adquiría o que la mandaba a hacer. Entonces esta tiene el apellido, el nombre de la vivienda del propietario, quien la manda a construir. Es una vivienda de un poco más de 250 metros cuadrados, bueno, 278 metros cuadrados. Y miremos esta imagen, me parece muy peculiar. La vivienda está ubicada en Arizona, especialmente en Phoenix. Phoenix es una de las ciudades más calientes que tiene Estados Unidos. Y si vemos un poquito en el contexto geográfico, vemos que carece de vegetación, carece un poco del verde y todo es muy, muy árido. Entonces, pasa algo con este arquitecto, que todas sus obras funcionan en ese lugar. Ninguna de sus obras funciona fuera de él. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú sacas hoy una casa de Frank Lloyd Wright y la pones, no sé, en otro contexto, no sirve, no sirve. Están diseñadas especialmente para interactuar con el entorno. Más allá de eso, no funciona. Y estoy hablando desde el punto de vista estético. Desde el punto de vista funcional puede que sí, pero desde el punto de vista estético, ellas están diseñadas para mimetizarse con su entorno. Bueno, la función técnica. Técnicamente, como le digo, la geografía del lugar juega con ella, juega posiblemente con ella. Entonces, ¿qué pasa? Que Arizona tiene una cosa, que los vientos áridos de Arizona son muy fuertes en manera acumulosa.
O sea, cuando los vientos llegan, llegan con grúmulos. Entonces lo que hace Frank Lloyd Wright es crearla de manera circular y crearla en una posición en virtud del viento, que cuando el viento llegue no golpee en esquina, sino que cuando golpee la casa directamente, ella lo que hace es que el viento juegue con las paredes circulares y no rebote, sino que simplemente circule y continúe. Aquí vemos una planta y vemos que si por ejemplo el viento viene de esta dirección, ella puede que no choque directamente, sino que automáticamente lo que hace es circular con los muros de la vivienda. Entonces aquí tenemos varias, vemos que estéticamente cómo es el color de la vivienda, que es un poco, ese color uno lo llamaría terracota, es para que se mimetice de igual manera con el entorno. Tenemos esta imagen me parece interesante. Frank Lloyd tenía una cosa, y dicen los expertos, los escritores o los teóricos de él, el tipo trabajó mucho tiempo como delineante. Cuando el tipo ya se consolida como arquitecto, el man simplemente era un tipo de ideas conceptuales. El man dibujaba, hacía y tenía un equipo de dibujantes y de arquitectos juniors que le ayudaban en todo. Como la Casa de la Cascada, que es la más famosa, que no la traje a colación, la Casa de la Cascada, aunque no parezca, la hizo en 2 días. La diseñó literalmente en 2 días. Le dijo a los dueños que ya la tenía lista, llamó a 4 dibujantes y se presentó. En 2 días la hicieron. Y el tipo era así de genio. Función social. ¿Qué pasa con Phoenix, Arizona? Phoenix, Arizona, a mitad de los años 50, a mitad del siglo XX, era una ciudad creciente. Tener una obra de este tipo en esa ciudad era poner de pronto a la ciudad en el foco del mundo. Y entonces, ¿cómo socialmente juega la arquitectura, el arquitecto con sus obras dentro del entorno urbano? Bueno, de utilidad, creo que no puedo decir mucho. Es una vivienda, por ejemplo, para personas, viviendas que también tienen algo. Las viviendas de este tipo también son demandantes en gasto, costos, porque mantenerlas es difícil. Entonces, obviamente, no son viviendas para todo el mundo. Incluso se vendió hace poco en $16 millones. Subamos. Sí, o sea, de pronto es suave, pero hay que recordar que son patrimoniales y no solamente es comprarla, o sea, tú compras la vivienda, pero también hay un tema, hay un tema de concesión. La casa no se puede, o sea, no le puedes hacer cambio, no le puedes hacer nada. Entonces, bajamos. Ya, listo, o sea, aquí tenemos más imágenes de la vivienda. Siguen bajando. Y como le digo, la función estética, desde el color, desde la forma, es cómo interactúa la vivienda, cómo interactúa el edificio con el entorno, cómo se utilizar los colores terracota, utilizar de pronto en la parte superior, más superior de la casa totalmente abierta. Imagínense una casa completamente cerrada en ese entorno, para nada funciona. Entonces es literal que todo el cerramiento sean ventanales. Una casa totalmente cerrada no funciona allí. Listo. Ok. Muy bien, equipo número 7. Y dándole por favor al equipo número 1 que nos ayude con una pregunta para nuestro compañero. Sí. Tú hablaste mucho sobre la arquitectura, pero la arquitectura me genera una pregunta. Yo me di cuenta cuando mostraste los planos que no utilizó muros para hacer los vidrios, sino que los vidrios son los muros. ¿Por qué no todas las casas? ¿Cómo? ¿Por qué eso? No. Hagamos silencio para volver a reformular la pregunta. No en todo, no en todo. De pronto los más famosos, si tú ves, por ejemplo, el Templo Leyer no lo tiene, el Museo Guggenheim, obviamente, utilizar el vidrio como muro, de pronto el vidrio como un elemento constructivo, muchos lo utilizan como puertas y ventanas, o sea, completamente tener un cerramiento en mampostería ahí es un infierno. Entonces debería tener el muro cortina, en los vidrios se llama muro cortina, tenerlos son como elementos de abrir y cerrar para que circule el aire. Eso sería la función más práctica. ¿Sí? No sirven en otro lado, es como un tema un poco más estético y artístico.
¿Sí entiendes? O sea, son casas diseñadas con en función en su entorno, donde se construyeron. Por ejemplo, si tú esta casa la quitas de esa zona y la pones en una zona verde, no te va a funcionar. ¿Cómo? Una a la vez, por favor. No, pues, ahí. Para terminar aquella pregunta. Adelante. ¿Sí? Claro, total, y eso es importantísimo, porque es que una de las características de las viviendas de Frank Lloyd Wright era que era un diseño de él exclusivo para el cliente. Y entonces en la virtud de ese estudio, por eso es un concepto propio de él para su cliente, para quien se lo pidiera. ¿Algo más? ¿Alguien más para finalizar? Muy bien. Posiblemente lo que comentaba Medel acerca de esta casa, que decía que no se puede construir en otra parte, creo que fue algo así, ¿cierto? O no está. De pronto pueda tener un poco de trasfondo, no sé, no he estudiado la casa a fondo. Bien, dame un segundito. Pero podría ser, como son construcciones de un arquitecto pues con bastante renombre, tiene muchísima trayectoria, a lo mejor la casa tenga alguna especie en cuanto a la construcción, pongámoslo así, no lo sé, yo estoy presumiendo o pensando de más. Podría que tenga una especie de cláusula que diga, es que esta edificación no se puede repetir o construir en otra parte, sino exclusivamente en el sitio para donde fue diseñado, con las condiciones geográficas, atmosféricas, meteorológicas, bioclimáticas, etcétera, etcétera. Posiblemente. Por aquí había una pregunta. Complementando lo que Wright tiene una cosa en el diseño de las casas, y es que él utiliza todos los entornos para diseñar la casa. Digamos que el primer ejemplo que utilizó en su vida, por decirlo así, laboral, cuando creó o ideó la idea de romper la casa, porque romper la primera casa que utilizó, él tomó las flores y las ventanas para que si alguien tomaba la idea de cambiarla de lugar, no funcionara, para que todo se correlacionara con el entorno. Es decir, como para que esté literalmente diseñado y tenga función en un lugar y en un sitio específico, posiblemente. Rápido, Medel. Yo creo que fue más un arquitecto de etapa, o sea, un arquitecto que maduró y vivió en su trabajo. Entonces, no todo el trabajo de él en toda su carrera fue igual, o sea, fue igual y fue el mismo concepto. Digamos que fue un arquitecto de ensayo y error. ¿Listo? Eso ocurre y eso nos puede ocurrir a todos nosotros cuando estemos en nuestros procesos de diseño. Estoy seguro que cuando arranquen ustedes sus primeros proyectos arquitectónicos en la universidad, a lo mejor ustedes arrancarán con algún estilo específico, con una forma específica de diseñar. Algunos de estos ahorita a veces dicen, profe, no, es que mi mentalidad es diseñar como Oscar Niemeyer, porque el arquitecto utiliza la geometría y utiliza la estructura para hacer tales y tales cosas, pero resulta que dentro de su proceso formativo, a lo largo de todo lo que dura la universidad, ese concepto o esos ideales pasan por una serie de transformación y a lo mejor no es lo mismo cuando ustedes arrancaron que cuando ustedes terminaron. De hecho, no debería ser, porque se supone que en ese proceso de crecimiento intelectual y de experiencia, ustedes lo van transformando en algo bastante mejor en comparación a con lo que iniciaron, mejor dicho. Una observación importante en este caso para este equipo: intentemos evitar expresiones para referirnos al arquitecto como el man o el tipo, ¿ok? Por favor. Porque, aunque es algo de pronto dentro de nuestro discurso, pero en una exposición deberíamos evitar eso. ¿Listo? De resto, bastante bien. Tomar siempre previsiones para posibles contratiempos como lo que nos ha ocurrido aquí. Pero lo importante siempre tiene que ser poder resolver ante la dificultad que se nos esté pasando. ¿Bien? Listo. Por ahora creo que nos fue bastante bien. A todos creo que les ofrezco una felicitación. Creo que podemos darnos un aplauso entre todos. Nos veremos mañana. El día de mañana tendremos, un momentico, tendremos nuestra clase habitual de 8 a 10, como todas. Mañana es nuestro cierre de curso. El día de mañana
yo les voy a facilitar su nota final del curso. ¿Listo? Ya yo tengo las notas del primer corte de la profesora Luisa. Ya tenemos la nota del segundo corte. Mañana termino de computar la nota del tercer corte. Necesito que, por favor, el equipo, solo un representante por equipo, cargue en la plataforma la presentación y que en la parte de comentarios me escriban el nombre completo de la persona que expuso. ¿Listo? Si faltó, porfa. Creo que todavía podemos escribir algún comentario. Bien, de resto, que pasemos todos una feliz noche y nos vemos mañana. ¿Faltó qué? El nombre. ¿A qué? No, es para acordarme el nombre. ¿Listo? Te faltó el nombre, Jason. Te faltó el nombre. En los comentarios, que los comentarios. Sí, debería colocarse en los nombres. Pero hay que mirar. Ahí, dale ahí comentario. Puedes escribir algo, ¿no? No, no me deja ya. Ok, regálame un momento. Yo creo que esta semana debería matricular. No estoy seguro cuándo comienza, pero yo creo que debería matricular esta semana porque casi siempre dan como una semana de plazo o una semana de vacaciones, digámoslo así. Casi siempre como una semanita. No suele ser mucho, pero ¿listo? Con gusto. Cuídense muchísimo. No, no importa. No. ¿Listo? ¿Ese? Ajá. Vuelve, refresca por favor tu explorador. Y ya la entrega está como borrador. Y aquí, darle comentarios. Porque ya la tenemos, o sea, ya está revertida como borrador y ya la puedes volver a modificar. El profe va a entrar porque... Tranquilo. Conectar internet. Dale, inténtalo mientras voy cerrando por aquí. Muy bien, compañeros que estamos por Zoom. Nos veremos. Feliz noche, cuídense. Nos vemos mañana, Dios mediante, para nuestro cierre de curso, ¿vale? Cuídense muchísimo. Hasta mañana. Gracias, profe. Buenas noches. Igualmente, feliz noche. ¿Sí? ¿Cómo? Una pregunta obvia, pero la voy a hacer.